Rico mensaje que va a ser de mucha bendición. Yo quiero pedirte que pongas atención. Las citas bíblicas van a estar ahí en el mensaje, ¿sí? Para que tomes tus notas, para que retomes el mensaje en tu casa, para que lo vayas interiorizando, porque el mensaje no termina aquí. De aquí te llevas la impresión, te llevas el impacto, pero allá en tu casa lo maduras, allá en tu casa lo interiorizas y te vas a ocupar de en la semana ponerlo por obra. Es un mensaje de mucha conciencia y bueno, antes de presentarles el bocadito, quiero decirles que al final vamos a tener la presentación ante nuestro Creador y la consagración de una nena que nace en el seno de Java Ministerios. Vamos a consagrarla al Creador. A su vez, quiero aprovechar para saludar a nuestros hermanos, al grupo que tenemos en Zumpango, en el Estado de México, y al grupo que tenemos en Colombia, que nos están esperando ansiosamente. Vamos a enviarle un saludo a todos ellos y a las naciones. Les decimos shalom a todos ellos. 1, 2, 3. Shalom. Muy bien. Mis hermanos, este mensaje es un mensaje de mucha conciencia. Es un mensaje que nos va emparejando a enriquecer realmente cuál es nuestra calidad espiritual en cuanto al Creador. Solo tú sabes cuál es el tipo de relación que llevas con el Creador, cuál es la calidad de relación que tú has decidido tener con el Creador. Sin embargo, el Eterno, Él desea de ti todo. Él desea de ti todo, no sobras. ¿Sí? No sobras. Tampoco desea obras mediocres. Él desea lo mejor de ti, tu corazón. Desea tu vida completa para que le permitas a Él irrumpir y transformarla. Él es el dador de todo. Y me voy a atrever a decir, más allá de su misericordia y de su justicia, Él es dador. Él da buena dádiva a todos nosotros. Y Él tiene, si Él desea, la habilidad para abrirnos los cielos y dejar que venga a nuestra vida toda cosa buena, toda abundancia. Sin embargo, para eso se requiere una poderosa herramienta espiritual que se nos ha dado, que se llama emuná, fe. Mediante la fe es como el creyente en la espiritualidad correcta, con la información correcta, puede alinear esa herramienta, esa arma espiritual hacia el Creador. Porque miren, con fe le agradamos al Eterno. No hay otra forma de agradarle a Él. Ni las alabanzas, ni las enseñanzas, ni los actos de misericordia le agradan a Él si no van acompañados con fe. ¿Sí me entienden? Es la fe la llave que te abre toda bendición material y espiritual. Es la llave que materializa y hace descender las soluciones que necesitas a los problemas. Pero para que te vuelvas un maestro, no en el conocimiento de la fe, sino en el uso de la fe, necesitas practicarla. Por eso, una fe sin obras es una fe que está muerta. ¿Y sabes de quién emana una fe muerta? De un muerto. Y las personas se marchitan, se secan y mueren porque han privilegiado las cosas de la carne, han privilegiado las cosas materiales, han privilegiado y han puesto en primer lugar y han dado prioridad a las cosas de este mundo, postergando la agenda espiritual para segundo término. Y bueno, ahí es donde está el conflicto, ahí es donde está el cortocircuito.
¿Privilegiamos la agenda espiritual sobre la agenda natural? ¿O es al revés? ¿O hay una intermitencia? Porque para los que somos llamados hijos de Hashem, la agenda espiritual es la que se privilegia. Y cuando alguien privilegia la agenda espiritual, la agenda natural se ajusta por sí misma. ¿Por qué? Porque la agenda material, la agenda de este mundo, se subordina de manera automática al poder espiritual que emana de aquel que estudia, de aquel que la hace, de aquel que está conectado con el mundo invisible. Les he dicho reiteradas veces, este mundo visible y todo lo que hay aquí tuvo un primer momento, tuvo su gestación en el mundo espiritual. Todo lo que a ti te ocurre en estos momentos, tanto adverso como bueno, todo ocurrió primero en el mundo espiritual y luego se materializó y llegó a tu vida. Entonces, el hombre, ignorando estas cosas, reacciona a lo que ya viene en el mundo material, pero que ya tiene mucho tiempo gestado en el mundo espiritual, en lo invisible. Entonces, el Eterno nos ha dado la fe para que a través de la entrada al mundo invisible empecemos a incidir, empecemos a trabajar ahí para que eventualmente bajen las cosas que están en el mundo espiritual para todos nosotros. Allá están las cosas que tú necesitas, las cosas que anhelas, las cosas que quieren, allí están. Pero necesitas tú privilegiar esa agenda. Cuando no lo hace una persona de manera integral, escúchame, se muere, se seca, se enfría la persona. Nosotros somos espíritu. Nuestra constitución esencial no es esta carnalidad. Mashiach mismo lo dijo muy claro. Oigan, no nomás de pan vive el hombre. La Torah lo dice igual, no nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Elohim. No de Pedro, no de Juan, no del Rab Shaulo, sino de la boca de Elohim. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Cuál fue la palabra que salió de su boca? La Torah. La Torah. Y la Torah se encarnó en nuestro Salvador y Él lo dijo, las cosas que yo he hablado no les ha hablado de mí, sino son las cosas que Él me ordenó que hablara. Por tanto, el que me escucha, lo escucha a Él. El que me recibe a mí, lo recibe a Él. El que me ve a mí, lo ve a Él. Porque Él es el representante, Él es el embajador, Él es el anunciador de lo que Dios eterno le anunció finalmente a la humanidad, su libertad, su redención, su salvación, su reconciliación por medio del que murió en el madero por ti, por ti, por ti, por mí y por todos nosotros. Dale un abrazo, por favor, un aplauso. El hombre, cuando no entiende que la agenda espiritual correcta es primero, porque hay una espiritualidad corrompida, ya te he enseñado en los últimos fines de semana. Cuando el hombre no privilegia la agenda espiritual, se enfría, se seca y se muere. Se muere la persona. Son los famosos muertos en vida. Y hay mucho creyente, ojo, hay mucho creyente que ya se bautizó, que ya confesó el nombre del Salvador en su vida y siguen muertos, siguen dormidos, siguen aletargados, siguen viviendo para sí y no han salido de la tumba como Lázaro. No se han levantado de su lecho de muerte como la hija del príncipe de la sinagoga. Ya no apures al maestro, tu hija ya murió. ¿Qué le dice el maestro? No temas, no temas. Ella no ha muerto. Ella duerme. Hay gente dormida. Hay gente dormida, pero están como muertos.
a pesar de conocer la palabra, a pesar de tener al Salvador, pero están muertos por dentro. Hablan la palabra, escuchan la palabra, pero no la viven. No se dejaron cortar, no han entendido que necesitan transformarse. Muchos ni siquiera han iniciado su proceso de transición. Es más cómodo ponerse una máscara, un disfraz de creyente, que transformarse. Porque transformarse duele. Transformarse es para valientes. Transformarse es, ahora sí, morir tú a tu concupiscencia, a tu lascivia, a tu lujuria. Es morir a tus deseos y a todo lo que te ha apartado de la agenda espiritual, que posterga que tú avances, que tú camines. Pero ¿cuántos son sinceros con su realidad espiritual? ¿Cuántos son honestos consigo mismos en la calidad de relación que tienen con el Eterno? Porque ¿de qué sirve aparentar? ¿De qué sirve cantar y alabar si por dentro no has cambiado? Si aún estás dormido, si aún hay letargo, si aún continúas reteniendo el caparazón que asfixia, que te mata y que no logras tener una vida en abundancia. Hacer esto, a pesar de estar en el reino, es estar muerto en un reino donde se supone hay vida en abundancia. El reino es completamente incompatible con la miseria, con la ruina. El reino es incompatible con la pobreza, con la enfermedad. Y he repetido hasta el cansancio, el cuerpo del Machía está enfermo. Se metieron bacterias, virus, hongos a la vida de las personas que los mantienen atados, que los mantienen oprimidos y no logran salir adelante aunque quieran algunos. Ya hemos hablado algunas causas al respecto. Pero hay otros que están cómodos así, con una gran máscara, que se ponen la máscara y aparentan cosas, simulan un estilo de vida que no es el real. Y podrán engañarnos a todo mundo, porque todos nosotros, al menos su servidor, siempre espera lo mejor de ustedes. Siempre su servidor espera lo mejor de ustedes. Y no para mí, para ustedes. Para ustedes. Porque así te va bien con el Creador, así estás bien delante de Él. Y déjame contarte una historia rápida acerca de alguien que ya conoces. Escúchalo. Lucas 15, 13, 21. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos, aparte. Y allí desperdició sus bienes, desperdició sus dones, sus talentos, sus riquezas, las desperdició viviendo perdidamente. Se desconectó este varón, se fue lejos, se fue a probar vida, se fue a vivir a su manera, porque ahí con el Padre no podía hacer lo que él quería, porque ahí hay normas, ahí hay reglas, hay condiciones para vivir en la hacienda del Padre, en el área de gobierno del Padre. Y él dijo, pues no me conviene, yo tengo mi vida, quiero vivir mi vida a mi manera, pero sí quiso los beneficios. Y fue y oró al Padre y le pidió y dijo, quiero que me heredes en vida.
Bueno, ¿lo quieres antes de tu tiempo? Ahí está, tómalo. Y se alejó a un lugar a donde él podía vivir como a él le placiera. Tenía dinero, tenía recursos, tenía libertad. Y lo hizo y vivió perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿En cuál provincia? Donde vivió licenciosamente. En esa provincia donde es ancho el camino, donde es amplia la puerta por donde todo el mundo entra y pueden vivir como quieran, como deseen vivir. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Obviamente no es territorio judío, porque en un territorio judío no hay cerdos. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿dónde se fue? Cruzó al otro lado. Allá donde quedaban todavía escombros de la cultura helénica, de la ocupación de Grecia, ahí en la época de Mashiach había ganaderos de cerdos. ¿Sí? Entonces él esboza esta historia así. Y dice, se fue a apacentar cerdos. ¿Qué es el cerdo? ¿Qué es el cerdo? Inmundicia, suciedad. ¿Qué dice Mashiach? No avientes tus perlas a los cerdos. Eso implica que hay gente que es como un cerdo, que ve las perlas y ¿qué hace con ellas? Las pisa, las ensucia, las corrompe, no las valora. ¿Sí? ¿Y qué hace el puerco cuando lo lavan? Se vuelve a empuercar. ¿Sí? ¿Ya vamos entendiendo lo que nos dice el Salvador? Bueno, ese tipo de seres inmundos estaba él apacentando. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Comida para cerdos, comida para hijos. Él dejó de comer pan en la mesa con el Padre. El Padre era un rey, este era un príncipe que andaba perdido. Pero él deseaba siquiera comer las algarrobas, lo que comían los cerdos. Pero nadie le daba. No había misericordia. Él estaba en un entorno donde no había misericordia, no había piedad, no había Torah, no había amor por el prójimo, no había condescendencia, había indolencia, indiferencia, había impiedad. Por eso nadie nadie se compadeció de él, porque estaba en una tierra donde no hay Torah, donde no hay entrenamiento para amar al prójimo y bendecir al prójimo. ¿Vamos bien? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él mencionó dentro de la jerarquía de los trabajadores de su padre a los de más bajo rango. Y dijo, el jornalero, el trabajo operativo, el trabajo sucio, el trabajo difícil, los que lo hacen tienen abundancia. ¿Qué serán los de mayores rangos? ¿Qué serán los que tienen mayor grado de jerarquía en la estructura que el Padre estableció para que funcionara el rancho? Muchísimo más. ¿Estamos de acuerdo? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el sistema. He pecado contra tu gobierno, a eso se refiere el cielo. He pecado contra el sistema que tú estableciste y contra ti. Son dos situaciones diferentes. He pecado contra tu sistema, contra tu gobierno, y he pecado contra ti. Qué importantes son esas palabras. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo ese hombre ahí? Reflexionó sobre el mal que hacía y confesó. Eso
es lo que se llama confesión. Y él entendió que al caminar perdidamente, lejos de la casa de su padre, en oposición al sistema de gobierno de su padre y contra su padre, eso lo llevó a entender que era una persona indigna, una persona indigna. Sin embargo, él, en medio de la calamidad, en medio del dolor, del sufrimiento, de las privaciones, del hambre misma, dijo: hasta el jornalero más pequeño tiene pan en abundancia allá en la tierra de mi padre. ¿Y qué hace él? Va a buscarlo y le dice: he pecado contra ti, confesión. Retornó al padre. ¿Y qué dice? Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Acaso le dijo: regrésame a mi lugar de privilegio? ¿Qué le dijo? Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Hizo la parte que le correspondía. ¿Ya? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado. Confesión. He pecado contra el cielo y contra ti. Fue congruente con su reflexión. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la condición de muchas personas que deciden retener en su vida una forma de vivir como el mundo propone. Hay personas dentro del reino que ya fueron bautizados, que ya recibieron a Salvador en sus vidas, pero no han retornado a Él. No han confesado su iniquidad y siguen pecando. Siguen pecando. No han recuperado sus vidas. No han recuperado lo que perdieron. Aún incluso estando dentro del reino siguen perdiendo. Siguen batallando, siguen afligidos. ¿Por qué? Porque no han verdaderamente abierto los ojos, porque no han abierto sus oídos, porque no han dispuesto su corazón a cambiar, porque es mayor la soberbia, porque es mayor lo que están viviendo en la carne, los efectos que el pecado hizo en sus vidas, que el deseo verdadero de retornar completa y sinceramente. Y eso ha provocado y ha promovido y ha engendrado muchos nacidos de nuevo en indignación, en un estado de indignación, indignos ante el Padre. Es increíble, pero ponte tú a analizar tu vida. En estos momentos analiza. Si tú ya retornaste al Padre y estás aquí y estás buscando esa libertad, esa liberación, ese gozo, qué bueno y muy bien. Pero cuán indigno aún permaneces ante su presencia. ¿Qué estás reteniendo aún de las cosas impías que te mantienen en ese estado? El Eterno mandó a su Hijo para facilitar que tú retornaras al Padre. Mashiach se encarga de facilitar y despejar el camino para todo aquel que haya decidido reflexionar, reconocer sus errores, su vana manera de vivir y levantarse e ir a buscar al Padre. Confesar sus pecados, pedir perdón y quedarse ahí. Un creyente que no haga eso
no tendrá la restitución de su vida aunque traiga la Biblia bajo el brazo. Necesitas ceder, necesitas morir para que la promesa que el Salvador nos hizo empiece tu vida a entrar. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida. Para todos aquellos que aún no han hecho de su vida un gozo pleno, la promesa ahí está. He venido para que tengan vida. ¿Qué calidad de vida? Y para que la tengan en abundancia. Decimos todos, amén. Pero ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a morirse y a dejar de ser pendencieros, a dejar de ser hipócritas, mentirosos? ¿Cuántos están dispuestos a quitarse la máscara y dejar de fingir que han sido transformados? ¿Cuántos están dispuestos a dejar de engañar a sus amigos, a sus hermanos, a sus pastores? Y de una vez por todas digan, este soy yo. Quien no se ha cansado, pobrecitos, pero van a batallar más. Y esa vida en abundancia no llega cuando es lo primero que tiene que empezar a inundar tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el agua viva. Porque Él es el pan. Porque Él es el camino. Él es la puerta. Él es la vida. Él es poder. Él es conexión. Él salva. Pero todos estos atributos de nuestro Salvador difícilmente se han materializado en la vida de muchas personas. Pero ¿qué tal las máscaras? ¿Qué tal los disfraces? ¿Qué tal las palabras? Está tremendo. ¿Quieres esa vida en abundancia? Porque Él anunció. ¿La quieres verdaderamente? Quítate la máscara. Quítate la máscara. Es que yo no me la quito más que cuando estoy con Él. No, con Él, con el prójimo, donde quiera que tú te desempeñes, tienes que ser tú. Y tienes que dejar que el Señor te transforme. De otra manera, esa vida en abundancia jamás la vas a experimentar. Aunque te bautices 1, 2, 3, 4, 5, aunque cambies de congregación 20,000 veces, no va a llegar porque andas buscando algo que está solo en ti. Y aunque vayas a donde vayas, pastor que unja tu frente, el que te tumbe, el que te imponga manos y te haga sentir y te haga llorar y todo, no sirve para nada eso mientras traigas la mascarota gruesa bien puesta y no sueltes las cascarotas. Que todo mundo ve en ti menos tú. Un aplauso al Creador. ¿Cómo le hago? Menos demagogia y más instrucción. Síguelo a Él. A ver, ¿te atreves a seguirlo? ¿Ya lo estás siguiendo? ¿Ya te subiste a la barca con Él? Te dice Él, hoy, a ti te dice, hoy. Deja todo. Deja todo por mí. Deja todo. Y cuando Él te dice, todo aquel que deje padre, madre, hijos, tierra, trabajo, por mí y el Evangelio, tendrá 100 veces más en este tiempo. Y en el siglo venidero, es una buena transacción. Tú sabes de negocio, sabes contar al menos. Al menos cuando compras algo tratas de comprarlo mejor. ¿Acaso esto no es una buena transacción? Tu vida a cambio de 100 veces más vida.
Bueno, entonces, ¿qué estás esperando? Vamos a quitarnos la mascarita idolátrica que traes de una vez. ¿Qué más? Vuélvete verdadero discípulo. Él busca discípulos. Primero dice, sígueme, pero no te quiere haciendo seguidor, no quiere milagreros, pues que reciban su milagro y se vayan. Quiere discípulos. ¿Y discípulos de qué calidad? Verdaderos discípulos, porque esos son los que llegan a conocer la verdad para que sean libres. Los seguidores no llegan a conocer las verdades porque no estudian. El creyente tiene que ponerse a estudiar, y si no estudia, no va a transicionar. ¿Qué más? Ya que estudias, conoces las palabras. Y dice, si mis palabras permanecen en vosotros y yo permanezco en ustedes, pidan lo que quieran para que vuestro gozo sea completo y el Padre sea glorificado en el Hijo. Ah, no, pero la raza quiere todo, quiere bendiciones, quiere arreglos, quiere soluciones en el corto plazo, pero quieren seguir viviendo a su manera. Quieren seguir viviendo como ellos creen. Mashiach no quiere eso. El que dice, deja todo por mí, conviértete en mi discípulo, ponte a estudiar, pon en acción, haz que esas palabras permanezcan en ti, porque en esa palabra te va a llevar a confrontar y a tener que dejar de hacer lo que tanto te gusta y se opone a lo que el Creador quiere, y tendrás que hacer lo que el Eterno te pide que hagas para que le permitas bendecirte. ¿Y qué dice? Tenemos que hacer una transacción. Dame tus yugos y lleva el mío, que es fácil. Los tuyos son difíciles, dámelos. Y lleva el mío, que es fácil. Y carga algo ligero que te voy a dar. Y dame tus cargas, te haré descansar. ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién ya hizo esa transacción? ¿Quién lo hizo ya? ¿Quién soltó ya? ¿Qué más dice? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué te lleva a la perfección? ¿Bautizarte? ¿Qué te lleva a la perfección? ¿Que vayan y te tumben al piso? ¿Qué te llevan a la perfección? ¿Que te profeticen? ¿Qué te lleva a la perfección? Que te amonesten, que te enseñen bien, que te corrijan, que te regañen, que te digan que la puerta se cierra a las 11, si no, no entras. Para que te arregles, para que te cortes, para que te quites lo que no está bien en tu vida, para que logres transicionar. ¿Y eso qué lo hace? La Torah. La Torah es perfecta. La Torah te hace perfecto. No hay otra cosa que te haga perfecto. No hay otra cosa. Pastor, es usted un hereje. Yeshua me hace perfecto. Su vida, su sacrificio fueron perfectos. Pero Él que dice, sean perfectos. Necesitas trabajar, necesitas estudiar, necesitas poner por obra, necesitas seguirlo, y esto requiere mucho valor. O sea, no es bautizado, no es que te derramen una botellota de aceite, no es así. Hay una responsabilidad en tus manos. Y si no lo haces tú, la obra perfecta de redención no viene a tu vida. ¿Por qué? Porque decidieron forrar de carne el evangelio. Hoy hay un evangelio forrado de carne en lugar de que la carne se someta al evangelio. Hay un evangelio carnal. Ahorita les di un ejemplo en la entrada. Eso es carnalidad. El evangelio de Mashiach te corta la carne y te hace una persona espiritual. Por eso hay tanto muerto en la iglesia del Mashiach. Mira, en el verso 24, porque mi hijo muerto era. ¿Por qué? Porque andaba con los puercos, porque vivía licenciosamente, porque vivía lejos. Se fue a una provincia apartada. Por eso estaba muerto. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse. ¿A quién le toca promover revivir? ¿A quién le toca promover ser hallado? A ti. A ti te toca levantarte de la puerquiza. Te toca levantarte del muladar y decir, quiero salir de aquí. Tengo hambre, tengo sed, tengo frío, estoy cansado, necesito ayuda. ¿Eres tú quien tiene que decirlo? ¿Eres tú quien tiene que derrotarse? ¿Eres tú quien tiene que quitarse la mascarota? ¿Eres tú quien tiene que reconocer, como lo hizo este varón, en medio del hambre, del frío, de las dificultades, del lodo, de la suciedad y la inmundicia? Dijo él, regresaré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo. Una persona que está así, que hace de su vida un pecado, que tiene una boca equivocada, que tiene un corazón equivocado, actos equivocados, y con la Biblia bajo el brazo, es una persona que sigue muerta. Y mientras no reaccione, palos, calamidades y problemas va a tener. La clave del éxito de este varón fue su reflexión, su sinceridad y su arrepentimiento. La confesión de fe es relativa. El bautizo en agua es relativo si no va acompañado del trabajo que tú debes de hacer. ¿Qué dice el hijo pródigo a raíz de la forma de vivir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo ves? ¿Acaso este varón dijo, espérame, es un proceso? Aguántame tantito, es un proceso. Y ahí te va la chispa de luz. Vamos a abrir los grifos de luz. Cuando él regresó, ¿qué le pusieron? Vestiduras, sandalias nuevas y anillo. Pero ojo, ¿acaso dice la historia que le regresaron lo que perdió? Dilo con seguridad. No se lo regresaron. ¿Pero qué recuperó? La conexión con Dios. ¿Quién quiere llegar a ese punto? ¿Todos ustedes quieren llegar a ese punto? A ver, los quiero aquí. Los quiero aquí. Despiértense, despiértense. Los quiero en la jugada. Yo les dije, ¿quién quiere llegar al punto de él? En el que es restaurado, pero no recupera lo que perdió. Y todos dijeron, amén, amén. Ya ven, desháganse de eso que aprendieron por otros lados, pues. El evangelio te vuelve sagaz. Por eso tienes que quitarte todo eso que aprendiste en otros lados. Pues amén. ¿Cómo es? Te dije que te iba a abrir un chispazo de luz. Bueno, así. Es como muchas veces por impulso hacemos las cosas pensando que están bien y están mal hechas. Porque fuimos mal enseñados. Pero cuando recibes la buena enseñanza, la buena instrucción, caray, dices tú, caray, qué mal andaba, tengo que arreglarme, tengo que corregirme, el pastor tiene razón. ¿Ya ven por qué me enojo? Porque les va mal. ¿Ya ven? Si se les da el consejo no es porque el pastor quiere, es porque así te va a ayudar a que salgas adelante. Y no lo sigues, pues no me pidas consejo después. ¿Sí me entienden? Mejor ve allá, a otro lugar. Daré un aplauso al Creador. Retomo las palabras de esta historia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme atención. Chispa de luz. El indigno, muerto es. Otra vez. El indigno, muerto es. El digno, vivo es. ¿Ya ves por qué hay tanto muerto dentro de las iglesias? ¿Cuál es tu condición?
Eso, estoy en un proceso, pastor. No hay en toda la Escritura hablar de un proceso. Eso es para los mañosos. Eso es para los descarados. Eso es para los sinvergüenzas. Eso es para los carnales. Eso es para los indignos, que aún experimentan placer de las cosas oscuras. Por eso la indignidad permanece. Por eso la suciedad permanece dentro de la iglesia. Y quiero llevarte a una reflexión muy profunda. Cuando Mashiach venga por su iglesia, ¿cómo va a ser la iglesia? Santa. ¿La iglesia de hoy es santa? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que la novia se transforme? Un tremendo broncón global. Porque se va a depurar la iglesia. Y muy pocos serán salvos. Muy pocos seremos salvos. Dale un aplauso al Creador. Estamos aprendiendo. 3 tipos de indignos. El indigno creyente, su calidad espiritual es baja. No está bien delante del Elohim, más bien delante de los hombres. No tiene fruto esperado. Es simulador. No tiene seriedad en su relación con Hashem. No es transformado. No ha muerto a sí mismo. ¿Quién se muere por partes? A ver, díganme, ¿quién se muere por partes? Otra vez, ¿quién se muere por partes? O te mueres, ¿sí o no? Entonces, es incompatible la idea de decir, estoy en un proceso, pastor. ¿Ya ven la mala doctrina? Es una decisión y quien la toma, transiciona. Y quien no la toma, ahí está muerto. Ciego, sordo, confundido, vacío, sin transicionar, golpeado, atrasado, enfermo, pobre, disminuido, problemas con la familia, problemas consigo mismos, privaciones, dificultades, no logran, no conquistan. Pero la mascarota bien hermosa. Estos son los hipócritas sepulcros blanqueados. Un indigno, no creyente, vive para sí y depende de sí, tiene su propia forma y estilo de vida, no le interesa lo espiritual y su ética y su moral es relativa. Ese es el mundo. Bueno, esos son indignos también. Y están los indignos fieles a un sistema religioso equivocado, idolatría, falsa espiritualidad, deficiencia en su vida espiritual, no tiene integridad ni plenitud, desarrollan fe y piedad, sí hay personas fieles, piadosas, con fe, sí las hay, en un sistema religioso equivocado, sí las hay. Tienen un sistema moral y ético dudoso. Estos son los que desean elevarse. Son los que anhelan la conexión, pero no tienen los medios ni las conexiones adecuadas. Los 3 casos, las 3 categorías de gente indigna no tienen a Hashem verdaderamente. Están muertos. ¿Y saben qué es lo peor? Ni siquiera están conscientes. Y cuando escuchan una palabra proyectada a despertar y a desquebrajar, se enojan o se entristecen y no aceptan la corrección. Ese estado impío de indignidad no lleva a la persona a generar el fruto que Hashem desea que tengamos. ¿Cómo ves? Y quiero darte un ejemplo muy interesante y te voy a abrir otro grifo de luz bien sabroso. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho,
Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos. ¿Te acuerdas que hablamos de él? Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciendo, si le rogaron es porque no quería. ¿Te acuerdas que ya hablamos de eso? Alguien que ruega es porque el otro no quiere. Ándale, ve a la casa de aquel centurión. Mira, es bien cuate de nosotros. Y Yeshua no quería ir, por eso le rogaban, maestro, ándale, es que no, estando cansado, no podemos entrar a la casa de los gentiles. ¿Sí? Eso lo establece la Torá. Entonces, ¿cómo voy a entrar a la casa de un impío? ¿Cómo voy a entrar a la casa de un idólatra? Ojo con esto. Dicen ellos, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué es digno? Según los sabios, porque ama a nuestra nación, un extranjero, porque ama a nuestra nación. Y además, Rabí, nos edificó una sinagoga. ¿Cómo es? Y eso mueve a Yeshua y dice, y Yeshua fue con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a que Yeshua accediera? La esplendidez de esta persona, ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Es decir, caray, ¿ama a mi pueblo? ¿Ama a mi nación? ¿Ama a Israel? A pesar de ser un invasor. Y peor aún, un guerrero invasor que mató judíos y ordenó la matanza de judíos y sigue ordenando matanza de judíos. ¿Ama a Israel? ¿Ama a un siervo judío? Y envía un grupo de ancianos. Y los ancianos abogan por él y dicen que es digno. Algo raro ocurre aquí. Ok. Y luego pone una sinagoga. Ahí voy. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él un segundo frente, una segunda comitiva, unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Fíjate nada más la honestidad. Los intercesores que dijeron, es que Él es digno, porque nos ama y construyó una sinagoga. Pero lo que Él le manda decir es, no soy digno para venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este es como el tercer tipo de indigno que te dije que es. Una persona espiritual con una espiritualidad incorrecta, sin embargo, con fe, piadoso y misericordioso. ¿Ya? Y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Yeshua se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. No soy digno de venir a ti. No soy digno de que entres a mi casa. Él estaba reconociendo que había un cortocircuito entre su modo de vida, a pesar de ser una persona piadosa, a pesar de ser una persona generosa, espléndida, condescendiente y amante de Israel. Él entendía la cultura del pueblo hebreo y él entendía que el rabino no podía entrar ahí. ¿Por qué? Porque él tenía otros dioses. Él servía a otros dioses, pero amaba a Israel. Su corazón estaba apuntando a Israel. Y dice él, no soy digno de venir a ti, pero mi casa tampoco es digna como para que tú entres.
Es decir, la forma de vida que tengo me convierte en una persona que para lo que tú enseñas y lo que tú sabes, yo estoy muerto. Pero Mashiach le reconoció la fe y la determinación en la autoridad que tenía Mashiach. Y dijo él, jamás en todo Israel he encontrado tanta fe. Se ha sanado ese siervo y conoces la historia. Indigno por pagano, por idólatra y extranjero, asesino de judíos, pero amaba a Israel, construyó sinagoga, era espléndido, generoso, tenía fe, sinceridad, ojo con esto, y obtuvo su milagro. Hay mucho creyente que está muerto, hay mucho creyente que sigue indigno de siquiera ir a Él, pero recibe el milagro y reciben bondad por la fe que tienen. ¿Acaso Mashiach merece eso? No creo. Yo no creo que Él merezca eso. Ahora, profundicemos, porque voy a cerrar con esto. ¿Qué es ser digno? El diccionario Oxford lo define así: merecedor de lo que expresa. Y cuando decimos indigno, inmerecedor de lo que expresa. 2, que se corresponde, estar en consonancia o guarda proporción con cualidades, méritos o valores con otra persona, cosa o situación. Entonces, cuando el joven que dejó a su padre dijo, soy indigno. Cuando el centurión dijo, soy indigno de venir a ti, soy indigno de que entres en mi casa, ¿qué le estaba diciendo? Somos incompatibles. Somos incompatibles completamente, pero te creo. Bueno, hoy Mashiach te dice, si eres incompatible con Él, a pesar de que lo has buscado, a pesar de que has recibido bendición, no te quedes ahí. Tienes que cambiar tus vestiduras. Tienes que cambiar tu estilo y tu forma de vida, tu forma de pensar, e ir al Padre sincera y completamente, y quedarte ahí. El hecho de que estés en una congregación no quiere decir que estés digno delante de Él. Es que Él murió por mí, se hizo indigno. No. Hay un trabajo que tienes que hacer: limpiarte, purificarte, hacer tu trabajo. Y aquí te va el bombazo. Aquí te va el chispazo de luz. ¿Listos? Ahí les va. ¿Sabes cuál es la palabra hebrea para decir digno? Ven. ¿Y sabes cómo se traduce normalmente? Hijo. Dale un aplauso. ¿Quiénes son dignos? Los hijos. Poderoso bombazo, ¿verdad? ¿Te cayó el chispazo? Entonces, ¿qué le quiso decir a este joven en la puerquiza? Padre, y le diré, Padre, soy indigno, no soy digno de ser tu hijo. Ya. O sea, son enseñanzas para judíos, pues. No más que Occidente no entiende. Por eso este judío, el Señor te lo puso enfrente para darte esa luz que está ahí escondida. Por eso me sacó de tantas partes para traerme aquí contigo y a las naciones para decirte estas cosas.
para compartir contigo esta luz que si dejas que entre a ti, te cambia. Sé hijo. Sé hijo para que verdaderamente recuperes la dignidad que Él te da a través del sacrificio. Y no sea que sea demasiado tarde cuando tomes la decisión y ya no recuperes lo que tuviste, como le pasó a ese joven. O mejor, como ese centurión, que al recibir el milagro y al ver, ¿qué sucedió con él? Se hizo converso. Y yo te aseguro que construyó más de una sinagoga. Y eventualmente recibió al Ruach. Familia, hay mucha gente en las congregaciones que se han levantado del lodo y que aparentemente han retornado al Padre, pero siguen con sus zapatos sucios y viejos, con sus vestiduras de rebelión y sin anillo. Pero son salvos. Que no sea ese tu caso, y te estoy llevando a estas reflexiones, porque es necesario que te analices, que te revises si realmente estás ahí. Porque mira, la mala noticia es que la vida en abundancia es para los hijos, para los que se han dignificado. Por eso Mashiach dice, arrepentíos, arrepentíos. Todo lo que se enseñe fuera de lo que el Salvador enseñó, no lo acepten. No acepten otra cosa que no haya enseñado el Salvador de su boca hermosa. No te muevas de ahí. Y te garantizo que la vida en abundancia la vas a empezar a vivir, si la quieres. Si te levantas de donde estás y vas al Padre, confiesas, pides perdón y te dejas cambiar las ropas, las sandalias, vas a recibir la autoridad. Y si aún hay tiempo, acorde a la agenda que el Señor tiene para cada uno, recuperarás lo perdido y tendrás más. Pero si no, al menos la vida eterna. Pero no se conformen con las cosas de este siglo. Vayan por las verdaderas. Vayan por aquellas que los lleven a la eternidad, que los proyecten a la eternidad. Hay muchos que decidieron limpiarse, pero siguen abajo. Así que, por favor, reflexiona bien. ¿Cuál es tu estatus? ¿Digno o indigno? Es que a mí Yeshua me hace digno, ¿sí? Pero Él dijo, sígueme, deja de pecar, conviértete en discípulo, aprende mandamientos, cambia tus ropas, deja todo por mí. Así que no me vengan a mí, que porque dijiste, te acepto como mi Salvador, ya eres digno. No, apenas empezaste. Apenas empezaste. Si tu proceso se detuvo o ni siquiera lo has empezado, pero ya tienes muchos años en el Evangelio, estás perdiendo el tiempo. Sé como un niño. Sé sincero, como lo fueron estos dos varones. Y ambos dijeron, soy indigno, no soy digno, pero quiero. Dale un aplauso a nuestro Dios, por favor.